es en pro para ustedes y para que estén muy contentos. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, que es un poco la parte de la prevención del tratamiento de la osteopenia, de la osteoporosis, pero sobre todo lo más importante, y como lo hemos estado viendo en la mayoría de las capacitaciones o de las pláticas aquí con ustedes en Facebook Live, es qué tan importante es nuestra alimentación. Si ustedes escuchan, si ustedes están viendo, la alimentación es fundamental para que nosotros podamos prevenir la mayoría de las enfermedades que nosotros podemos estar padeciendo, y sobre todo que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida, disfrutar el estilo de vida, estar mejor, estar más sanos, para que, bueno, pues para que nosotros podamos evitar o podamos prevenir lo más que podamos estas enfermedades. Entonces, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a platicar primero qué son los huesos, cómo están conformados los huesos, cómo estos se pueden estar endureciendo, a qué edad es nuestro pico máximo de endurecimiento, de formación, así como también, bueno, qué compone al mismo hueso, y posteriormente vamos a ir trabajando o vamos a ir platicando sobre el problema o la enfermedad de la osteopenia y posteriormente de la osteoporosis, recomendaciones en nuestra alimentación, recomendaciones en nuestra vida diaria y al final, bueno, pues cómo lo podemos nosotros también trabajar o cómo lo podemos suplementar de manera correcta y adecuada. Cualquier duda que vayan teniendo, si tienen alguna plática, si tienen algún conocido o ustedes mismos tienen alguna inquietud o padecen de esta enfermedad, váyanoslo escribiendo para que lo vayamos contestando y vayamos contestando todas sus dudas. Entonces, pues vamos a empezar. Primero, ¿por qué este tema? ¿O por qué quiero platicarles y por qué quiero que sepan y que entiendan la importancia de tener huesos fuertes? Primero, los huesos es la parte o la estructura, como lo vimos en la plática anterior, es la estructura de nuestro cuerpo. Los huesos, aunque son no tan pesados como tal, los huesos nos sostienen completamente todo el cuerpo, sostienen toda la estructura de nuestro peso, sostienen todos nuestros movimientos, aunado a o en ayuda a los músculos, a los ligamentos y a toda la estructura que nosotros tenemos. Pero lo que nos va a dar esa rigidez o el que nos va a dar esa estructura, esa posición, esa postura, pues van a ser los huesos. Por eso es muy importante que nosotros desde niños, adolescencia y en la adultez tengamos mucho cuidado, tengamos mucha prevención en la alimentación y en las actividades que nosotros estemos haciendo día a día. Entonces, el hueso es importante, por ejemplo, en el cráneo, el hueso de la cabeza, bueno, pues va a sostener toda la parte del cerebro, toda la parte interna de la cabeza y le va a dar la estructura a la cara. En la parte del tronco del tórax, pues obviamente todos los huesos de las vértebras van a proteger el corazón, los pulmones, el páncreas. En la parte de los huesos de la pelvis, pues van a proteger al estómago y todos los órganos reproductores, tanto de hombre como de mujer. Entonces son partes fundamentales para que nuestro cuerpo esté funcionando y para que evitemos tener pues alguna lastimada o alguna lesión de primer intacto o de primera instancia en los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, aquí lo que yo quiero también es poderles explicar la importancia de que nosotros debemos de tener desde niños. Si nosotros tenemos niños, nietos, conocidos, es importante su alimentación y su actividad física a esa edad, porque la formación de los huesos se hace desde que nos estamos concibiendo, prácticamente desde que estamos empezando a crecer en el vientre, empezamos con la formación de los cartílagos. Estos cartílagos se van a empezar a osificar. ¿Qué significa esto? Que estos cartílagos se van a ir poniendo cada vez más fuertes. ¿Cómo se van haciendo más fuertes? Bueno, pues con la unión de calcio, con la unión de fosfato, con la unión de diferentes nutrimentos, diferentes minerales, y que va haciendo que ese cartílago se vaya haciendo cada vez más fuerte. Obviamente se va haciendo la estructura de la fuerza, como también la estructura de alargamiento y de crecimiento que va haciendo pues hasta prácticamente los 20 años, que es hasta lo máximo que nosotros podemos crecer. Por eso todo el proceso de formación de hueso, de alargamiento, de crecimiento y de fuerza y de dureza se va a ir formando hasta los 20 años. Sin embargo, de los 20 a los 35 años se va a seguir conformando y se va a seguir endureciendo ese hueso, ya no alargando porque ya no vamos a crecer. Crecemos hasta los 18, 20 años aproximadamente, pero sí se va a ir cada vez endureciendo ese hueso. Y es hasta los 35 años cuando el hueso llega a su punto máximo de dureza. Por eso,
desde la niñez, preescolar, escolar, adolescencia, en la juventud y en la adultez temprana, la alimentación y el ejercicio es fundamental para que ese hueso pueda estar fuerte, pueda llegar a su punto máximo y obviamente, bueno, pues a los 35 años ya no va a ser un hueso que se va a endurecer, pero sí un hueso que nosotros ahora debemos de cuidar para que no se empiece a descalcificar o que no se empiece a perder su estructura o no empiece a fracturarse o astillarse o empezar a tener alguna lesión. Por eso es muy importante durante toda esta etapa tener una alimentación adecuada. Además, el hueso es un tejido vivo. ¿Qué significa esto? Que siempre y durante todo el tiempo va teniendo un intercambio. ¿Por qué? Porque va teniendo intercambio entre los minerales, entre la sangre, entre las células y obviamente esto va haciendo que el mismo hueso se vaya activando y se vaya generando. No vamos a quedarnos con el mismo hueso con el que nacimos porque todo el tiempo el hueso se está activando y se va reestructurando. Tanto el hueso viejo se va perdiendo y el hueso viejo se va formando. Por eso durante la etapa de la niñez y de la adolescencia vamos a tratar de tener la mejor alimentación y ejercicio para darle el mayor alargamiento que se pueda hasta los 35 años, la mayor fuerza para que ese hueso se pueda estar ya no creciendo, pero sí manteniendo. Al final, acuérdense que va siendo un tejido vivo. Ahora, dentro del mismo hueso, el hueso está conformado por 3 células. Las células que son los osteoblastos, ahorita se los voy a ir platicando, aunque se escuche un poco raro, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los encargados o son las células que se encargan de estar formando todo el tiempo las células, los huesos nuevos. Y cuando hay alguna fisura, alguna lastimada, bueno, pues estas mismas células son las que se encargan de formar. A partir de los 35 años, estas células empiezan a disminuir en tamaño, en cantidad y en su trabajo. Por eso ya no se va formando cada vez más el tejido, por eso ya no llegamos a un punto máximo. Pero nosotros, si tenemos una alimentación correcta, un ejercicio correcto y un estilo de vida adecuado, podemos apoyar y ayudar para que estas células no disminuyan tan drásticamente. Los osteocitos son las células que se encargan, al final es un tejido vivo, como les platicaba, son las que se encargan de estar haciendo pues el transporte de nutrientes de la sangre hacia el hueso y del hueso hacia la sangre, ¿no? Y puede estar entrando y viniendo todos estos nutrientes y puedan estar alimentando a este tejido vivo. Y los osteoclastos son los que se encargan de romper el viejo hueso y estar formando el viejo nuevo, estar puliéndolo y estar haciéndolo duro como un marfil. Entonces estas 3 células van aumentando, van llegando a su punto máximo a los 35 y posteriormente podemos mantener esa misma cantidad de células con una alimentación correcta, con un estilo de vida adecuado y podemos evitar que estas células se vayan decayendo. Hay varias características o hay varias patologías o enfermedades que se pueden ver afectadas durante este periodo si no lo llevamos de manera correcta y ahorita lo vamos a platicar. Ahora, los huesos, ¿cómo están compuestos estos huesos? Principalmente de calcio. Además, para que el calcio pueda fijarse, como lo hemos platicado, se requiere mucho y de grandes cantidades de magnesio y de fósforo. De grandes cantidades estoy hablando de lo que se requiere en cuestión de los miligramos. Grandes cantidades para su formación. Entonces se requiere de calcio, de magnesio, de fósforo, de sodio y de proteínas de colágeno. Que todos estos nosotros durante la etapa de la niñez, de la adolescencia y de una juventud o de una adultez temprana, las podemos adquirir perfectamente de una alimentación adecuada. Nosotros, si llevamos un ejercicio también correcto, estas mismas células o estos mismos huesos se pueden ir endureciendo y pueden ir favoreciendo, pues obviamente la formación y obviamente la durabilidad y la dureza con lo que nosotros lo estamos haciendo. Ahora, dentro de los huesos y sobre todo, vamos a ver los huesos principales, vamos a tener una estructura esponjosa que es la médula ósea. La médula ósea va principalmente en los huesos que van alimentando toda la estructura general, ¿no? Sobre todo en la columna vertebral, ahí vamos a tener una médula ósea, que esta médula ósea, ¿de qué se encarga? De tener las células madre, las principales células de poder estar formando, obviamente las células rojas,
obviamente las células blancas y también las plaquetas. Entonces también vean la importancia de que nosotros debemos de tener una alimentación adecuada durante estos 35 años para que ese hueso esté fuerte y obviamente esa médula ósea pueda tener la mejor regeneración y la mejor formación de las células que nos van a estar alimentando. Estas células rojas, pues, ¿de qué se encargan? De oxigenarnos, de llevar oxígeno a todo el cuerpo, al cerebro. Las plaquetas, ¿de qué nos ayudan? De poder cicatrizar. Cuando nos cortamos, nos raspamos, pues son estas plaquetas las que se encargan de todo de toda esta cicatrización. Y las células blancas nos van a ayudar principalmente de mantener o de luchar las infecciones. Entonces, las células madres se van a encontrar en la médula ósea, que están por adentro del hueso y sobre todo de los huesos principales de una columna vertebral o de las piernas, de los huesos que más estructura le van a estar dando a nuestro cuerpo. Por eso es muy importante su formación y su alargamiento. Ahora, el mismo hueso está compuesto por dos partes, por la parte externa y por la parte interna. La parte externa es el hueso compacto y es lo duro como un marfil, es lo que nos va a dar la mejor estructura, pero esta misma capa o esta misma protección o esta misma parte del hueso pues va teniendo pequeños orificios porque es de la forma en cómo van entrando todos los vasos sanguíneos y podemos estar alimentando a la parte interna del hueso, que es el hueso esponjoso. Entonces, si nosotros tenemos el hueso, imagínense un hueso del brazo, de la pierna, va teniendo pequeños orificios para que se pueda estar alimentando. Y por adentro tenemos la segunda estructura, que es el hueso esponjoso. Y literal es esponjoso, ¿por qué? Porque ahí se va dando todo el intercambio, todos los alimentos, todo el metabolismo como tal, y le van a estar dando la estructura y el alimento para que ese hueso vaya creciendo o vaya llegando a su punto máximo y nos vayan dando esa fuerza. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos una alimentación correcta o un estilo de vida adecuado, tanto la parte del hueso compacto como el hueso esponjoso se empiezan a deteriorar. Principalmente el hueso esponjoso ya no va a tener el intercambio correcto y el hueso compacto, sus orificios se van a hacer cada vez más grandes. Hagan de cuenta que voy a poner un ejemplo burdo, pero para poderlo entender, como un queso manchego. Nosotros vamos viendo cómo tiene unos pequeños orificios. Conforme el hueso se empieza a debilitar, que puede ser por la edad, puede ser por una alimentación no correcta, puede ser por uso de estrógenos que no sean los adecuados o por una alimentación no tan favorable, que ahorita vamos a trabajar esa parte y qué población puede ser la más afectada. Este hueso se empieza a debilitar y estos orificios que estamos viendo como el de un queso se empiezan a hacer cada vez más grandes y cada vez más orificios. Entonces el hueso pues obviamente ya no va a tener la fuerza, ya no va a tener la dureza y entonces va a ser mucho más fácil que este hueso se pueda romper. Por eso se le llama a este tipo de enfermedad como una enfermedad silenciosa, porque cuando una persona empieza a tener debilidad en los huesos, no lo siente, no hay dolor, no hay ninguna característica, no hay nada que nosotros podamos visualizar, que nosotros podamos observar como para decir, ay, mi hueso se está debilitando. No, en realidad más bien es hasta que hay una fractura, hay una caída y entonces cuando vemos que por cualquier caída, por cualquier golpe, los huesos se pueden estar rompiendo a cada rato. Para evitar esto, ¿qué es lo que yo les estoy recomendando? ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que ustedes se hagan una prueba. ¿Qué personas son las más importantes o las adecuadas para empezarse a hacer pruebas de densitometría? Esta prueba de densitometría rápidamente no es invasiva, es muy rápida, es muy fácil. En 20 minutos tú ya tienes pues prácticamente realizado el estudio, ¿no? Ya te lo darán en 1 o 2 días, pero no es nada invasiva y te puede dar una muy buena prevención para evitar llegar a este riesgo. El proceso para llegar a una osteoporosis va siendo por pasos. Primero tenemos nuestro hueso fuerte que llegó hasta los 35 años y posteriormente se puede mantener. Ya no va a llegar a su punto máximo, pero se mantiene. Y posteriormente, si nosotros no cuidamos alimentación, ejercicio y estilo de vida o hábitos, estos huesos se pueden debilitar y empezamos o entramos a una etapa o en un estadio que se llama osteopenia. La osteopenia, que ahorita la vamos a platicar, es reversible. Sin embargo, si nosotros no hicimos ningún estudio, no mejoramos nuestra calidad de vida, nuestros hábitos, nuestra alimentación,
esta osteopenia se puede ir acelerando, puede ir acrecentando hasta llegar a una osteoporosis. Y una osteoporosis ya no es tan reversible, cuesta más trabajo, sin embargo, se puede mantener, que eso sería lo más importante que también nosotros pudiéramos hacer. Si nosotros ya detectamos o no nos hemos hecho ningún estudio, pues qué mejor que ahorita hacerlo. A partir de los 40, 45 años es muy favorable que nosotros empecemos a tener una prevención de nuestro cuerpo para poder observar y ver cómo estamos. Ahora, normalmente quien presenta estas enfermedades son las mujeres. Sin embargo, por el estilo de vida y los hábitos y la alimentación que se va llevando, ya también los hombres están empezando a tener datos o índices de osteopenia y osteoporosis. Entonces, yo no descartaría el que tanto hombres como mujeres estuvieran haciendo estas pruebas. Ahorita vamos a ir viendo qué población sería como la más susceptible o la más recomendable para poder entrar pues, a hacer estos estudios, ¿ok? Entonces, empezamos con la osteopenia. La osteopenia es una... A ver, rapidísimo que me están haciendo pregunta. Rochi, gracias por la información, ¿no? Por supuesto, y cualquier duda con gusto. Aida, al usar el bloqueador se impide la absorción de los rayos solares. Sí, los rayos UV, que son los que nos pueden estar afectando en la piel. Sin embargo, los rayos que son los encargados de transformar en vitamina D, por supuesto que sí los seguimos absorbiendo. Entonces, no importa que estemos usando bloqueadores, de todas maneras nuestro cuerpo puede hacer esta transformación para poder obtener esa vitamina D. Entonces hay que asolearse en bloqueador. Sí, por supuesto, porque al final si tú te asoleas y no estás usando bloqueador, puedes tener daño a nivel de tu tejido o del epitelio de tu piel. Entonces yo sugeriría que sí, que uses el bloqueador, por supuesto, pero que de todas maneras te tenga que dar el sol, porque tu cuerpo internamente en las células van a empezar a generar esta vitamina D, que además de que tú la tienes que ingerir, también la tienes que tomar con el sol. Ahorita vamos a tomar un poquito más de este punto. Entonces, dentro de la... Espero que hayamos contestado la pregunta, Ida. Si no, ahorita vamos a tocar ese punto de la vitamina D, que es bien importante. Entonces, ¿qué es la osteopenia? La osteopenia es un proceso, es una inflamación celular al final del día, es una situación en donde no estamos en nuestro punto máximo del hueso, pero tampoco no estamos en una debilidad como en una osteoporosis, estamos en el punto medio. Por eso es una característica o es una indicación o es una... ¿cómo les podría decir? Como un índice o una línea muy importante, muy delgada, en donde nosotros podemos perfectamente revertirlo a un hueso completamente saludable. Aquí, ¿quién lo puede detectar? Únicamente es con densitometría. No hay otra manera de saber cómo se encuentra tu hueso. Aunque te hagas química sanguínea y tu calcio en sangre esté bien, no es el indicador para saber cómo se encuentran tus huesos. La única forma de saber su dureza, la única forma de saber la estructura es haciéndose una densitometría ósea. Entonces, la osteopenia es la línea que está justo entre tu punto máximo del hueso y la osteoporosis, que nosotros la podemos revertir. Y obviamente en esta línea hay una debilidad en nuestro tejido, en la parte esponjosa, en la parte interna del hueso, ya empieza a haber una debilidad, ya no hay un intercambio adecuado, como también la estructura externa, que es lo que es la estructura compacta, empieza a tener un poco más grande los orificios. Probablemente no más orificios, pero sí un poco más grandes, que les puede estar dando cierta debilidad. Por eso aquí, si nosotros en esta etapa o en esta línea mejoramos mucho los hábitos, la alimentación, el ejercicio, y probablemente aquí ya necesitamos, pero forzoso, una suplementación, y seguramente ya también vamos a necesitar un medicamento para tener una mayor fijación del calcio, no solo el tomar el calcio, sino que ahora ese calcio se fije. Es importante para que nosotros lo podamos revertir. Entonces, es una línea muy importante, yo le llamaría como una línea de aviso o una línea de prevención. Entonces, yo aquí yo sugeriría que en esta etapa o en esta línea o en esta indicación o lo que nos estén diagnosticando, podamos empezarlo a trabajar para poderlo revertir y evitar llegar a la enfermedad, que ya la enfermedad como tal se le llama osteoporosis, y que la osteoporosis, bueno, pues es la debilidad, es el aumento de los orificios, es el aumento de la cantidad de orificios y de la disminución de este tejido vivo que nosotros estamos teniendo en el hueso, y por ende, bueno, pues obviamente se va debilitando y vamos perdiendo fuerza y estructura.
También una de las características es dentro de esto sí es físico, dentro de las características cuando hay una debilidad ya también de huesos, pues es que empecemos a disminuir un poco la estatura. Es un proceso normal, es un proceso que el hueso pues va empezando a disminuir, además de que también el músculo empieza a bajar. Sin embargo, si nosotros seguimos trabajando con una alimentación correcta, con un ejercicio, con una posición, pues vamos a evitar a que esto vaya siendo mucho más grave o nosotros estemos frenando un poco todo este proceso. Una de las características o de los rompimientos que podemos tener en los huesos, principalmente cuando hay una osteoporosis, es la cadera, la columna y la muñeca. Son como de las tres principales cuando tenemos ya una osteoporosis, con cualquier movimiento, con cualquier paso, con cualquier golpe, estos tres huesos se nos pueden romper. Sin embargo, bueno, pues puede ser cualquier otro, pero estos son como los tres principales. Y se le llama pues una enfermedad silenciosa, como les decía, porque no se siente, no lo puedes tú percibir, no lo puedes tú sentir hasta que tengamos algún rompimiento o hasta que nos vayamos a hacer algún estudio. Anteriormente te decían que el estudio te lo hagas hasta los 60 años y de hecho todavía muchos artículos dicen que lo está más a los 60 años. Sin embargo, híjoles, yo les puedo recomendar que se lo hagan antes. De verdad, he tenido muchos pacientes que ni tenían en cuenta o no sabían que se tenían que hacer este estudio y cuando se lo hacen podemos estar en una etapa muy importante que puede ser reversible y que ustedes también estén seguras de que no tienen nada y que están por un muy buen camino. ¿Qué personas son las más importantes o las que pueden tener esta debilidad o esta inflamación celular o esta enfermedad silenciosa y que es importante que se empiecen a prevenir? No es espantar, sino es prevención. Acuérdense que lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir que esto se vaya alargando, prevenir que lo vayamos nosotros empezando a tener. Primero, mujeres que empiecen a tener o que empiecen a utilizar esteroides continuamente por medicamento, por tratamiento, por patología. Cuando una persona, hombre o mujer, empieza con uso constante desde la adolescencia por alguna patología o una situación autoinmune, está con esteroides, es importante que a partir de los 40 años esta persona empiece a tener un estudio o una densitometría ósea. Si el estudio sale bien, cada 2 años es más que suficiente, pero si el estudio no está del todo correcto, bueno, probablemente ya se requerirá un estudio pues más rápido, ¿no? ¿Qué otras personas también son importantes? Personas que tengan historia familiar, todavía, aunque sea por parte de abuelos, de tíos, de primos, si hay por ahí alguna historia familiar de osteoporosis, es importante también que nosotros nos estemos haciendo, hombres y mujeres, un estudio a partir de los 40-45 años, que sería lo recomendable. ¿Qué otro tipo de personas son catalogadas o importantes para que también se hagan estos estudios y se estén monitoreando? Personas que tengan problemas intestinales, ya sean inflamaciones intestinales, pues mucho más recurrentes o más severas, alguna patología, síndromes de intestino irritables continuamente, usos de medicamentos. ¿Por qué? Porque evitan tener una buena absorción del calcio. Entonces, este tipo de personas también es importante que se empiecen a hacer el estudio, no que lo padezcan, pero sí que empiecen a hacerse el estudio para evitar y para tener una prevención. ¿Qué otra población? Mujeres que estén en la posmenopausia o mujeres que estén en el proceso de la menopausia, sean los 40, 45, 48 años, aunque no tengan ningún antecedente, pues también es importante que se puedan estar haciendo estos estudios. Y una población bien importante se le llama la triada del atleta. La triada del atleta es que cuando fueron jóvenes o cuando fueron adolescentes o cuando fueron adultos jóvenes hayan tenido mucho ejercicio, un bajo peso y hasta alguna alteración en su alimentación. ¿Por qué? Porque son etapas muy importantes para formación del punto máximo del hueso y que es muy importante que desde ahorita se empiecen a prevenir. Hay muchos estudios sobre la triada del atleta, sobre todo cuando son atletas más hacia un alto rendimiento por la falta de calcio, por el exceso de trabajo, por el exceso de un bajo peso o de una alimentación no tan adecuada. Entonces, estas personas es importante, yo les recomendaría que estén haciendo su estudio antes de los 40 años, o 40-45 años. Si no tenemos ninguna de esta historia familiar o una de estas características, nos podemos ir hasta los 45 años y está perfecto, o 50 años. Ya más no me encantaría, aunque algunos estudios lo digan. Yo creo que mejor estudiarlo, mejor prevenir desde antes, por si hay algún caso, poderlo hacer reversible. Y por último, la alimentación, fundamental.
¿Qué nosotros necesitamos consumir? Pues principalmente alimentos que contengan calcio. ¿Cuáles son estos? Principalmente los lácteos. Hay mucha moda, hay muchos cambios de alimentación en donde se han retirado los lácteos. Puede ser, está bien. Sin embargo, si no consumimos lácteos, es necesario y fundamental una suplementación. ¿Por qué? Porque sí está estudiado por estudios científicos que los lácteos contienen un calcio que puede ser completamente absorbible. Aunque tengamos o seamos mayores de 35 años, como ya lo platicamos, no vamos a llegar a un punto máximo, pero sí tenemos que mantener muy bien a esos huesos y los tenemos que mantener en las mejores condiciones. Entonces, los lácteos, que puede ser leche, yogurt, queso panela, Oaxaca, cottage, son alimentos muy importantes para que nosotros podamos aprovechar lo más que se pueda del calcio. Si hay alguna intolerancia, si hay alguna restricción por gustos, por alguna situación, no hay ningún problema, pero hay que suplementarnos forzosamente para evitar esta descalcificación. 1. Vitamina D. La vitamina D también es bien importante, que es justo lo que nos preguntaba Saída. Es muy importante la vitamina D. ¿De qué manera? 1. Tomarlo en los alimentos, por eso la mayoría ya de los lácteos contienen vitamina D como suplemento, ¿no? O añadidos con vitamina D, como también estar mínimo 10 minutos en el sol, en los rayos del sol, puede ser en el coche, puede ser en la calle, puede ser que del edificio o de una casa, pero que nos peguen los rayos del sol. Si por alguna situación alguien que viva lejos o por estas temporadas de frío que luego no sale tanto el sol, nos tenemos que suplementar forzoso. De hecho, ya hay muchos estudios que indican que aunque tu lácteo, aunque tus alimentos contengan vitamina D, es de los suplementos que más requiere el cuerpo humano. Entonces, la vitamina D ya per se se está prescribiendo por la importancia para la formación de huesos y también para evitar una inflamación celular. ¿Y qué otros alimentos lo contienen? Bueno, pues los alimentos que son altos en grasa, porque es una vitamina que viene en las grasas, como es el salmón, como es el huevo, las nueces oleaginosas, cacahuates, pistaches, son buenos alimentos que contienen esta vitamina. Entonces, si tenemos una dieta correcta, tomamos el sol, tomamos los lácteos suficientes y o la suplementación adecuada, podemos trabajar perfectamente en tener un hueso sano. Otra característica, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante para darle mucha fuerza. Entre más ejercicio obligamos al mismo hueso a que trabaje de más, a que forme, a que estructure. Se recomienda más un ejercicio de pesas. Obviamente, bueno, si hay una osteopenia, osteoporosis no va a cargar pesas, pero sí un trabajo de fuerza de masa muscular es muy favorable para que nuestros huesos también se vayan endureciendo. Entonces, ahora sí, no hay pretexto. Hacer ejercicio la mayoría del tiempo y lo más que se pueda. Y evitar el alcohol. El alcohol es bueno si tomamos 1 o 2 copas, pero ya más, obviamente vamos descalcificando, vamos favoreciendo que el calcio no se vaya absorbiendo. Entonces 1 o 2 copas no pasa absolutamente nada, pero más sí, sobre todo si hay una osteopenia y una osteoporosis, puede que no podamos absorber de la manera adecuada ese calcio. Tabaco, el tabaco se asocia perfectamente, se asocia a que no haya una calcificación adecuada o a que el calcio no se pueda absorber o hasta que el mismo hueso empiece a rechazar el calcio. Y obviamente, bueno, pues la cafeína que viene en los refrescos, en el café per se, pero yo creo que es más dañino cuando está de un refresco de cola. Y en un té hay estudios que lo indican, sin embargo, la teína no tiene tanta cafeína como para poderlo afectar. Ya cuando hay una osteoporosis, bueno, pues se recomienda que se tome 1 o 2 tazas, no más, y si podemos bajarla a 1 y que sea té, pues mucho mejor. Pues justamente la pregunta que te hice, que contesté a Ida del café. El café sí, lo podemos consumir 1 taza, no pasa nada, siempre y cuando hagamos ejercicio, siempre y cuando nuestra alimentación esté correcta y llevemos, ya en este caso de una osteopenia, empecemos con una suplementación adecuada. Y si no hay osteopenia, también sugiero, si hay algún antecedente familiar o alguna de las características que comentamos de la triada atlética o de problemas hormonales o de uso de medicamentos fuertes, sí, yo sugeriría que también la suplementación se haga a partir de los 30 años para evitar, porque cada vez este padecimiento pues va creciendo mucho más.
Y pues bueno, asegurarse si se suplementan, por ejemplo, el suplemento que nosotros manejamos contiene vitamina D, contiene magnesio y contiene calcio, que son los minerales y la vitamina fundamental para poder tener una estructura y hueso fuerte. Entonces sí es importante que tu calcio tenga principalmente vitamina D, y si está con magnesio, pues qué mejor. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a suplementar y llevar una dieta adecuada. Y pues nada más, lo que más les recomiendo, como lo hemos estado viendo, muchísimas ganas de mejorar su estilo de vida, mucha alimentación saludable. Acuérdense de nuestro plato NutraHealth, que lleva las mejores combinaciones para tener una prevención adecuada sobre tus huesos. Y cuídate muchísimo y sobre todo disfruta lo que haces, pero prevén, es lo más importante. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanos y mándenos sus mensajes, y espero que esta información les haya sido muy relevante. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras páginas, ya está nuestra página lista. Vean, la verdad es que quedó muy padre, www.nutralin.mx, y los espero el próximo miércoles a las 8:30 con el siguiente tema de la semana. Si tienen dudas, escríbanme y se las contesto a la brevedad. Les mando saludos. Bye.